Esto es el Señor, el que obra siempre en nuestras vidas. Aleluya. Abra tu Biblia, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 7, del 7 al 10. Primera de Timoteo, 2 de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo del 7 al 10 dice así la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Amén. Aleluya. Y esto lo que estamos hablando aquí son palabras tremendas, bonitas, profundas, pero estamos hablando claramente y directamente que todo esto era y es parte de un plan. Y un plan no perfecto, sino que más que perfecto. Y además de más que perfecto, es un plan que tiene una aparente contradicción, pero en esta contradicción podemos ver la altura, la anchura y la profundidad, aleluya, del amor de Dios por nosotros. Aleluya, porque no se puede comparar un amor tan grande como el amor de nuestro Dios. Y ahora lo vamos a entender. Amén. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Cristo no vino al mundo simplemente para fundar una religión o separar un grupo especial para que lo llamaran de cristianos, sino que esto, aleluya, lo que vamos a conmemorar, aleluya, por medio de la Santa Cena, vamos a recordar, era un plan pensado, elaborado y ejecutado y todavía vigente en el día de hoy. Aleluya. Y Jesús habla en la parábola, en las dos parábolas de Lucas capítulo 14, versículos 28 al 31, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? O sea, todo en la vida es planeado, es proyectado, elaborado antes de ser ejecutado, llevado a cabo. Y la obra del Señor, aleluya, no fue movida por un impulso emocional, no fue movido, aleluya, por simplemente alguien que no tenía nada mejor que hacer. Me voy allí a la tierra a pasar un rato, voy a dejar que me cuelgue en una cruz y que muera y ya está. No, todo eso fue muy bien pensado. ¿Por qué? Porque por detrás de esto, aleluya, había algo que nos era contrario. Había algo que si no fuera por este plan, si no fuera por este proyecto, aleluya, divino, tú y yo no estaríamos hoy aquí. Y otros
tampoco escucharían el evangelio que tú y yo somos llamados a predicar. Amén. En otras palabras, todo lo que hacemos, todo lo que vivamos, todo lo que hagamos proyectos, tiene que ser con compromiso y dedicación. O sea, ¿por qué? Porque en el cielo no hubo duda, no hubo palabra de doble ánimo, no hubo pensamientos, aleluya, dudosos en cuanto al plan, en cuanto al proyecto que era el proyecto de la salvación. Y nosotros vemos en la palabra de Dios muchos ejemplos de personas que sabían que su final no sería bueno, pero en su corazón, o sea, en un momento de desesperación pensó, mira, mi final será este, pero tengo un plan. Mi final, o sea, aquella mujer del flujo de sangre dijo, mira, me muero, se acabó para mí. Los médicos ya dijeron que no hay solución, pero tengo un plan. Y este plan era salir de donde estaba, enfrentarse a la multitud y decía en su corazón, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Aleluya, ese era su plan. Pero si en medio de su plan viniera la palabra duda, la palabra temor, la palabra miedo, esta mujer no estaría reflejada su historia en la Biblia, porque ella sabía lo que se enfrentaba, el miedo de salir de aquel lugar, porque no podía, el temor de ser descubierta por la enfermedad que tenía, y quizás la duda, ¿será que seré sana o no? O sea, ¿qué me pasará? Pero dice la palabra de Dios que su plan era un plan lineal y sin ninguna duda dijo en su corazón, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Aleluya. Dice la palabra de Dios que nada más acercarse a Jesús por detrás, después de haber enfrentado toda aquella multitud, aleluya, esta mujer fue sana. Porque así mismo, cuando uno está gravemente enfermo, sabe que tiene que tomar una decisión, tiene que llevar a cabo un plan. Yo tengo que buscar ayuda en las manos de los que pueden ayudarme. Y una vez allí, no puedes dar marcha atrás. Porque si estás enfermo, si estás pasando por un proceso, ¿qué haces cuando hablas con el médico? ¿Firma los papeles, sí o no? Dice, mira, entrego toda mi confianza y mi esperanza en vuestras manos. Aleluya. Hasta ver el resultado, hasta ver el final del tratamiento y la salud completamente restaurada. De la misma manera, el plan de Dios era y es un plan, o sea, que no pudo haber fallado. Un plan perfecto, más todavía, más que perfecto. Aleluya. ¿Por qué? Porque sabía que si cualquiera uno de los tres fallara, aleluya, fallase, el plan no se llevaría a cabo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Luego que envió aquí a su Hijo. Y este por medio de su poder y gracia dice, yo también voy a enviar a alguien más para estar con vosotros. Aleluya. Y envió el Espíritu Santo para estar en nosotros, dentro de nosotros. En otras palabras, el plan de salvación no fue un plan hecho de cualquier manera, ni mucho menos un plan a medias, sino que en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando simultáneamente en prol de la humanidad caída, diseñaron un plan perfecto. Aleluya. Lo que el pecado había destruido, lo que el pecado había causado, aleluya, dice la palabra de Dios que, como hemos leído, desde antes el Señor había diseñado un plan para redimir, para restaurar, para traer de nuevo la comunión del ser humano con su Creador. Porque el pecado, ¿qué hace el pecado? Aparta el hombre y a la mujer de la presencia de Dios. ¿Y qué hace la sangre de Jesús?
ella nos limpia de todo pecado, nos justifica delante de Dios y otra vez volvemos a tener comunión con Dios, aleluya, por medio de Jesús. Pero como todo plan, como todo proyecto, aleluya, tiene un costo. Y no es barato la cosa. Muchas veces nosotros desistimos, ¿verdad? Desanimamos a la primera. Hoy tenemos un plan para esa semana, así, 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 así. Basta con que llueva, ya no voy al culto, está lloviendo. ¿Sí o no? Hoy mi plan es amar a todos mis hermanos. Uy, pero el hermano me miró mal, ya se ha roto el plan de amar a todos. Solo voy a amar a unos cuantos, a otros no. Aleluya. Pero en cambio, aleluya, vemos aquí un amor sin condición. Un amor profundo. Aleluya, del Padre hacia nosotros. Y es más, para todo hubo un precio altísimo. Porque imaginaros bien, pensar bien conmigo, prestar mucha atención lo que os voy a decir ahora. El Padre decide amarnos aún estando nosotros en pecado. El Hijo decide morir por ti y por mí, pecadores. Y ahora viene la parte, no sé si la más difícil. Aleluya. El Espíritu Santo, enviado por Dios, dice la palabra de Dios, viene a morar dentro de nosotros, pecadores. Aleluya. ¿Es fácil amar a quien nos ama? Eso viene, no sea como un caramelo. Pero amar a todo el mundo, aleluya, sea un mundo que le rechazaba, un mundo que le daba la espalda, aleluya. Y además este amor desciende de los cielos y decide y se entrega en una cruz para que en aquella cruz fuera pagada la deuda de nuestro pecado. Y además este Cristo resucitado dice, me voy a mi Padre otra vez, aleluya, y dos cosas van a pasar. Mientras yo estoy allá, aleluya, voy a preparar lugar para vosotros. Y mientras estoy en el cielo, no os dejaré huérfanos. Enviaré mi Espíritu, aleluya, y Él estará con vosotros todos los días. Aleluya. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo se explica esto? Aleluya. Un Dios puro, santo, decide amar, aleluya, una humanidad caída. ¿Cómo se explica eso? Un Cristo santo, puro, decide entregar su vida para salvar una humanidad caída. ¿Cómo se explica? El Espíritu Santo, el nombre ya dice, ¿no? El Espíritu Santo decide, mira, voy a morar dentro de esta persona. Voy a entrar dentro de este corazón. La hermana decía, he aquí el Señor está llamando a la puerta. Amén. O sea, y cuando Él llama a la puerta, ¿qué hace uno? La abre. Y además de abrirla, a ver, hay una decisión. Señor, ¿te dejo entrar o no? O sea, y yo creo que todos nosotros, los que estamos aquí, aleluya, haremos esto en este día. Una vez más, Señor, la puerta de mi corazón está abierta. Y más, Señor, esta casa es tuya, Señor. Entra en mi vida, entra en mi corazón, aleluya. Pero el Señor no es un ocupa cualquiera, no. Porque cuando el Espíritu Santo entra en el corazón del hombre, cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de la mujer, aleluya, Él hace una transformación. Él trae liberación. Él rompe cadena, nos lleva a una santificación, un proceso de regeneración por medio de su gracia dentro de nosotros. Amén. Y Dios nos creó
con el libre albedrío. Claro, al tener el libre albedrío, el Señor se expuso a algo muy, pero que muy importante: el de no ser amado. Pero aún así nos ha creado de esta manera. Él sabía que podía ser rechazado, y así fue. Pero aún así, en su corazón había un plan por si fallásemos. ¿Por qué? Porque su amor es tan grande, tan profundo, tan alto, aleluya, que no se puede comparar con lo que tú y yo llamamos de amor. No podemos entender todo lo que predicamos día tras día, año tras año, aleluya. Cuando lleguemos allá, vamos a decir, nos hemos quedado cortos, aleluya. El amor de Dios era mucho más grande de lo que nosotros pensábamos que era. Y por eso decimos que el plan preparado por Dios era un plan perfecto para restaurar lo que había sido destruido por el pecado. Y como todo plan, la obediencia era parte del plan. Dice Filipenses capítulo 2, 8, ¿verdad? Y él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, el plan perfecto de Dios tenía sus condiciones. Y un dado momento del tiempo, Jesús orando en el Getsemaní, dice la palabra de Dios que su sudor se transformaron en gotas de sangre, de tamaña que era la aflicción por saber lo que le esperaba. Aleluya. Dice la palabra de Dios que él dice: mira, Padre, la cosa será dura, y si es posible, pasa de mí esta copa, pero Padre, no hagas mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. Y la voluntad del Padre, que era: todo aquel que en él creer no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros creemos en un Jesús que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nosotros creemos en un Jesús que no retrocedió, en un Jesús que no dijo que no, en un Jesús que dijo: heme aquí, Padre, envíame a mí. Aleluya. Y un plan como este solo se puede llevar a cabo cuando hay una decisión firme de no retroceder, de no fallar, de no volverse a uno atrás, sino que permanecer en el proyecto, permanecer en la visión, permanecer en el llamado. Pero eso no quiere decir que será fácil. No será fácil. Muchas personas predican un evangelio ahí que solo la gracia del Señor y la misericordia. Un evangelio light. Un evangelio sin cruz. Un evangelio como si fuera una carta de un restaurante. Aleluya. Pero Jesús dice en su palabra: el que quiera venir en pos de mí, el plan es este. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y luego sígame. Si has escuchado un evangelio sin cruz, un evangelio sin renuncia, un evangelio sin precio, aleluya, has escuchado todo menos evangelio. Porque el evangelio, aleluya, comenzó en el cielo, cuando Cristo decide venir a este mundo a pagar el precio por tus pecados y por mis pecados. Aleluya. Porque era la única manera de saldar, o sea, de quitar la deuda del medio, era que un cordero, como dijo Juan, aleluya, el Bautista, cuando vio a Jesús acercándose a él, dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel, el pecado de Lleida,
el pecado de mi familia, de mis allegados, el pecado del mundo. Aleluya. ¿Y qué plan es este? El plan de Dios, aleluya, para salvar, para encontrar, para liberar todo aquel que estaba perdido. Perdido, no había nadie, ni uno, dice la palabra de Dios, ni uno, nadie, aleluya, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios, en su amor, en su misericordia, aleluya, cuando decía la pastora otro día, dando un ejemplo de un cuadro, si había un movimiento más en aquella tabla, había un movimiento más del Rey de Reyes y Señor de señores para la humanidad. El final, el enemigo ya lo tenía tachado, ya lo tenía claro. Ese es el final para la humanidad. Pero de pronto aparece una estrella en el cielo que anuncia que nació alguien muy especial, aleluya, que traería la salvación para ti y para mí y a todos aquellos que anhelan cambiar de vida y no sabe hasta hoy cómo hacerlo. Hoy daremos todas las claves, aleluya, y no te creerás lo sencillo que es, porque lo más fuerte, lo más difícil ya fue hecho. Aleluya. ¿Tú amarías a quien te rechaza? ¿Morirías por quien te odia? Y además, ¿traerías para vivir contigo a alguien que no quiere saber nada de ti? Pero el Padre nos amó, aun siendo sus enemigos. Cristo murió por nosotros, aun siendo pecadores. Y el Espíritu Santo nos fue enviado para morar dentro de nosotros, para trabajar en este proceso de santificación. Amén. Gloria sea dada el nombre del Señor. El Señor nos quiere animar a que sigamos, permanezcamos firmes en el propósito para el cual Él nos ha llamado. Para este llamamiento a una vida santa, a una vida de búsqueda, a una vida que anhela el cielo, a una vida que sabe que en cualquier momento, como dice las Escrituras, que Cristo volverá para buscar a su iglesia. O sea, el Señor dice, mira, no mires a la derecha ni a la izquierda, porque el que pone la mano en el arado, aleluya, este no mira atrás, sino que mira a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Aleluya. Así que el Señor nos llamó a estar firmes en el propósito, en la meta, sin mirar atrás. ¿Qué sería de aquella mujer del capítulo 7 de Lucas? Que cuando Jesús, vamos a leer el capítulo 7 de Lucas para que entendamos mejor. Capítulo 7 de Lucas. Versículos del 36 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume.
Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Aleluya. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Aleluya. El plan de Cristo estaba en vigor. Y esta mujer, al enterarse que Cristo estaba en la casa de aquel hombre, dice la palabra de Dios que ella también elaboró un plan personal. En su desesperación, en su carga personal, en su vida, aleluya, perdida que llevaba, que ya no aguantaba más aquello, el único plan que ella tenía en mente era: yo voy a donde está este hombre y me acercaré y me postraré, o sea, y estaré antes. Y llevó algo en sus manos que tenía muchísimo valor económico, pero ella, en su plan personal, estaba dispuesta a darlo todo. Era todo lo que ella tenía en aquel momento: un corazón quebrantado y una determinación. Algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir en mi vida en este momento. Y ella no dijo nada al Señor, simplemente empezó postrándose a sus pies, llorar a sus pies, enjugar sus pies, besar a sus pies, ungir a sus pies, aleluya, con un corazón quebrantado. Ese era su plan de ser salva. Ella anhelaba otra cosa para su vida. Ella quería algo, aleluya, que solo Cristo podía darle. Dice la palabra de Dios, versículo 50: tu fe, aleluya, te ha salvado. Una mujer perdida, pecadora, ahora tenía fe, salvación y algo que muchos necesitan hoy en día: paz. Aleluya. Porque vivía atormentada con la vida que llevaba, aleluya, y ya no aguantaba más. Y la palabra de Dios es clara: una iniciativa, un plan, aleluya, una determinación, un corazón quebrantado. El Señor, dice la palabra de Dios, no me lo invento, el Señor no rechaza jamás.
Y si tú y yo nos acercamos a Cristo con esa determinación, Señor, mi vida hasta hoy ha sido así. Cargas y más cargas, pecado más pecados, abismo tras abismo, aleluya. Pero Señor, yo quiero otra vida. Yo necesito otra vida, aleluya. Y el Señor te pregunta, ¿cuál es tu plan? No, Señor, mi plan es este, o sea, te adoraré solamente los domingos, vendré a la iglesia, traeré solamente una ofrenda pequeñita, o sea, mi plan es, no. El Señor lo quiere todo. Tenemos que estar dispuestos en el plan de decir, mira, voy a invertirlo todo, mi corazón, mi alma, mi vida, o sea, todo lo que soy, Señor. Aleluya, lo entregaré ante tu presencia. Y sin importarme, aleluya, lo que me rodea. Porque aquel fariseo donde Jesús estaba comiendo, la juzgó de una forma arbitraria, de una forma tremenda, aleluya. Y Jesús le contesta de una forma tan sabia que algo le impactó a este hombre. O sea, mira, no has hecho nada, ni la mitad de lo que ha hecho esta mujer. O sea, todo, normalmente tenías que hacer esto, y si el invitado tenía una alta estima, tenías que ungirles. Pero esta mujer traía en sus manos lo que para ella en aquel momento era lo más valioso que tenía. Aleluya. Y no era el perfume solamente, era su corazón roto, necesitado. Aleluya. Y ella pasó a ser un modelo de fe. Por eso está su historia aquí en la palabra de Dios. Porque tu fe te ha salvado. Ve en paz. Podemos intentar servir a Dios, ofrendar, traer personas a la iglesia, congregarnos, estar activos. Pero si nuestra vida no está caracterizada por un anhelo, un deleite y un gozo de estar en la presencia de Dios, aleluya, como decía nuestro hermano, podemos ganar todo el mundo, pero sin la salvación de Dios en nuestros corazones, ¿de qué sirve? Aleluya. ¿De qué sirve solamente llevar un nombre de cristiano y no ser esta sal que sala, esta sal que da sabor, esta sal que conserva? Dice la palabra de Dios que una sal sin sabor o insípida, aleluya, es como la fe sin compromiso. Es como la fe que no tiene aquella carga, aquel compromiso en sí. Así mismo es la sal. Pero pastor, la sal no caduca. Es verdad, no caduca. La sal no caduca, pero se vuelve insípida. ¿Por qué? Porque si entra en contacto con otros líquidos, entra en contacto con impurezas, entra en contacto con algo externo, ella se estropea. De la misma manera, la fe de nuestros corazones no puede ser una fe contaminada. Tiene que ser una fe pura, genuina, aleluya. Llevarle al Señor nuestro perfume y nuestras lágrimas, una entrega total, aleluya. ¿Y qué decir del hombre leproso? ¿Os acordáis de la historia? Un hombre leproso, dice la palabra de Dios, que él se acercó a Cristo. Tenía un plan único en su mente. Y el plan lo dijo enseguida al Señor Jesús. ¿Qué dijo él a Jesús? Si quieres, puedes limpiarme. Ese era su plan. Pero por detrás de este plan, aleluya, había un precio que pagar. Y él estaba dispuesto a pagar este precio. ¿Por qué? Porque él era una clase de persona que estaba totalmente segregada de la sociedad. Y el único plan que se esperaba para la clase de persona que era él, un leproso, era la muerte. Y cuando escuchó que Jesús pasaba por allí, aleluya, seguro pensó, yo creo que hay otro plan para mí. Y yo me acercaré. Y dice la palabra de Dios, cuando un leproso se acercaba a alguien o alguien iba pasando cerca de él, él tenía que gritar, leproso, leproso, leproso.
Tenía que se autoacusarse para que las personas no se le acercasen. Pero la palabra de Dios, aleluya, dice que el plan de este hombre no era este. Él quería ser limpio. Él quería ser sanado. Él quería volver otra vez a la vida, a tener esperanza, a tener gozo, aleluya. Dice la palabra de Dios que Él se posta a los pies de Cristo, este lugar tan maravilloso, aleluya, y dice: si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo Jesús? Quiero ser limpio. Dice que después de 3 meses el hombre fue sanado. Al instante, aleluya, la lepra se fue de su cuerpo, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando el plan del hombre, o sea, de buscar a Dios, se encuentra con el plan de Dios que vino a buscar a los perdidos, aleluya, la cosa cambia. Y si hoy tú has venido aquí en este lugar para que realmente tu vida sea transformada, vienes a buscar de Dios, aleluya, estás en el mejor lugar del mundo, aleluya. ¿Por qué? Porque en este lugar no es el pastor, no es el hermano, no es la hermana, sino es el Espíritu Santo de Dios, que te convence el corazón y te presenta el plan de salvación, aleluya. Porque el plan de salvación de Dios tiene un porqué. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Porque hemos pecado, nos hemos apartado, y la Biblia dice que todos hemos pecado. Y el plan de salvación de Dios, aleluya, ¿qué es el plan de salvación? Porque Dios es el mismo Dios que provee y puede proveer para nuestra salvación. Él es nuestra salvación. Y nosotros mismos no podemos ni salvarnos nosotros mismos, mucho menos al que está al lado. Imaginaros un ciego guiando a otro ciego, un enfermo intentando sanar a otro. Imposible, aleluya. Entonces el plan de salvación es Jesucristo, aleluya, que vino y se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nosotros. ¿Cómo, aleluya, puede ser llevado a cabo este plan de salvación? Un hombre le preguntó al apóstol Pablo: ¿cómo puedo ser salvo? Tengo que ser guapo, alto, tener mucho dinero, posición social. No, Pablo le contesta lo que te estoy diciendo a ti. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Amén. Esta es la manera y no hay otra. Aleluya. No se puede comprar la salvación. No se puede negociar con la salvación. La salvación es un acto de fe y debemos recibirla con fe. En el nombre de Jesús. Nos levantamos, por favor. Aleluya. Y claro, y el plan de salvación de Dios se concluye de la manera: ¿lo recibirás? ¿Quieres? ¿Anhelas? Más que esto, el Señor te está preguntando. Y es así, lo necesitas. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Y Él no está hablando de cosas materiales. Ele está hablando de coisas muito mais profundas. Aleluia. Está hablando de uma vida plena, uma vida sana, uma vida, como dijo aquela mulher Jesús, uma vida de fé, salvação e de paz. Aleluia. Porque de que sirve el hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Muchos tienen tanto y no logran, no pueden ni siquiera pegar el ojo.
Otros que para pegar el ojo no es dormir, es desmayar, es quedar inconsciente, necesitan X cantidad de pastillas. Entonces yo no llamo eso de dormir. Dormir es lo que dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo, eso es dormir. Aleluya. Que te tengas que tomar 20, 30 pastillas, eso no es dormir, es quedar uno totalmente a merced del medicamento. Y Dios quiere que tú hoy puedas acostarte en tu cama y puedas decir al Señor: hoy en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque mi confianza, Señor, está en ti. He entregado mi corazón, he entregado mi vida, Señor. He entregado todo lo que soy, Señor, aleluya. Y aquí estoy, Señor, para darlo todo, Señor. Quizás tú hayas venido a este lugar y este era tu único plan, de venir a este lugar, pero luego tú tenías otros y otros planes para el día. Pero el Señor te dice hoy, aleluya, el mayor plan para tu vida, si tú quieres, es aceptar a Jesús como tu Salvador. Aleluya. Y las demás cosas, pastor, vendrán por añadidura. No des un paso atrás sin antes haber recibido a Cristo como tu Salvador. Él quiere que tu plan sea adentrar en su presencia, para que lo encuentres, sea transformado